más a partir de tener ya un conocimiento del fútbol paraguayo. Y el otro punto que yo le cuestiono, este es un equipo que él armó. Sí, ahí está, sobre todo eso. En otro momento era una cuestión de, bueno, llegué, me acomodé. Con lo que pudo, hizo demasiado. Para mí, clasificado, primero, fase de grupos. Y ahora, ya con más rodaje, con más experiencia, con un plantel que él armó. Desarmó, en realidad, el plantel. Desarmó. Quiero ir a cositas bien puntuales y ya se lo dejo a Marcos. ¿Para qué Cerro Porteño trajo 2 arqueros si no se desprendieron de Gatito Fernández? Hasta me parece, puedo estar exagerado, ¿verdad? Puedo estar exagerando, digo. Me parece una falta de respeto a Gatito Fernández lo que le hicieron. ¿Para qué trae 2 arqueros y no te desprendes de él? O yo no sé si Gatito quiere seguir en Cerro. Yo no creo que nadie se sienta contento estando en un lugar en el que está sentado. Yo voy sobre el punto también. O sea, si vas a traer un arquero que sea mejor de lo que tenés. Claro, pero, a ver, aparte de Rossi trajeron a Martínez, el arquero de Mayo. Perdón, aparte de Rofo, digo. Sí, Rossi lo dije recién, por eso me confundí. Sí. Rofo Martínez. Y Ángel Martínez. Ángel Martínez. ¿Para qué traes 2 arqueros? Y no te desprendes de Gatito. O sea, yo digo nomás, por el respeto, por la trayectoria que tuvo Gatito, te puede gustar o no, pero ya está, el Mundial ya pasó. Sí. Ya se fue al Mundial, en parte el Cerro Porteño lo ayudó, en parte no, capaz por la continuidad que tuvo o que no tuvo, pero ya está lo del Mundial. Entonces, ¿por qué no lo dejas ir a Gatito? Si vas a traer a 2 arqueros, traes a un extranjero que ocupa plaza y que no marca la diferencia. Y Ángel Martínez es bueno, para mí podría jugar también. Y Gatito va a seguir sentado en el banco. A mí me parece que es una falta de respeto hacia Gatito lo que le están haciendo. Sí, yo coincido con... Eso en primer lugar. Después, Cerro trajo Merola, que hasta ahora, coincido con Marcos, versión 2026.2 de Luciati. Es cierto, menos grave aparentemente, pero no juega Merola. Almendra camina en la cancha. No sé cuál es la situación. Iturbe, Aliceda, lesionados. ¿Qué pasa con Aliceda? Fabricio Domínguez no estuvo la vez pasada, hoy sí, en el banco. Alan Núñez de lateral izquierdo. Segundo partido. Ese es un tema que no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Cerro Porteño?